Señores, gracias por continuar con nosotros en Despierta RD y este es el momento de iniciar con la primera entrevista de la mañana. Tenemos aquí en el estudio al embajador de Guatemala en República Dominicana, señor Rudy Cossack, que es propicia la ocasión para hablar de los temas que están ocurriendo allá, justamente, Diandra, por el tema del volcán de fuego que azota. Bienvenido, embajador, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Es un gusto estar en su programa. Aquí ya presto para sus preguntas y gracias por la oportunidad de poder conversar acerca de el tema que nos aqueja hoy. Asimismo, yo creo que lo principal es la posición de Guatemala en este momento. Cuéntenos una panorámica de lo que usted, ya con información directa, tiene conocimiento de lo que ha abarcado este volcán de fuego y sobre todo la magnitud y el daño que está ocasionando en Guatemala. Sí, en resumen podríamos decir que se han movido cerca de 1.300.000 personas del sector, se han ido evacuando porque el volcán ha continuado sus erupciones y sus explosiones. Cabe resaltar que hay una entidad que realiza muchas organizaciones en las faldas del volcán y ellos cuentan que antes, tipo 9 de la mañana, ellos escucharon 3 explosiones internas del volcán inusuales y entonces inmediatamente evacuaron a todas las personas. Habían como 350 personas en esa casa de retiros y entonces pudieron salir. Lo extraño fue que las demás personas que viven ahí escucharon también la misma explosión y no tomaron las precauciones debidas. También podríamos decir que la cifra de muertos está llegando a las 100 personas y hay varios desaparecidos. Tenemos también cerca de 1.500 especialistas en el tema de rescate, gente entrenada para este tipo de cosas, y tenemos otros 1.000 que no son entrenados, pero que están en apoyo a estos rescates. En determinado momento se va a decidir si se declara una especie de cementerio general para ya no seguir buscando, ya no emplear ese recurso, porque según lo establecido en los protocolos, que después de cierto tiempo ya es muy difícil encontrar a una persona viva. Y sin embargo se están haciendo los esfuerzos, aún con una persona que esté por ahí, pues creemos que vamos a hacer ese esfuerzo. Justamente anoche tarde estuve leyendo en medios internacionales sobre el caso de Guatemala específicamente y ese tema de las explosiones de los volcanes. Hemos visto que esta ha sido una de las erupciones pues más catastróficas en los últimos años, era impredecible. Pero justamente eso, ¿por qué vivían personas tan cerca del volcán? ¿Esas áreas están de alguna manera u otra o estaban certificadas para que estas personas vivieran ahí tan cerca o simplemente pues todavía no se había tomado la medida de sacarlos de Sí, esa fíjese área? que hace 8 años ocurrió algo parecido, pero más leve. Y entonces se les avisó a las personas y se les dijo que esa era una zona Vulnerable. de constante peligro y que se les ofrecía que se fueran a otros lugares. Algunos se fueron y se fueron por un tiempo, pero después volvieron a habitar el sector porque son territorios privados y el Estado de Guatemala respeta la propiedad privada y que son terrenos también que son cultivables y ahí se da mucho café y café de altura. Entonces, la gente No acató. no acató eso y entonces tienen mucho arraigo con el sector porque es un territorio muy productivo. Entonces, eh, actualmente se está buscando también lugares donde trasladar a estas personas para que no continúen ahí, pero lamentablemente por ser propiedad privada no se puede hacer mucho. Sin embargo, estamos por hacer un trato, por así decirlo. Miren, aquí está este territorio, si quieren cultiven, pero que no viva gente ahí. Que si quieren usarlo para cultivo, pues Sería esa tres, opción. cuatro personas, digamos, cuidando y ante cualquier situación, pues ya saben que hay una emergencia, ¿verdad? Como pasó
con esta casa de retiros que pues escucharon explosiones y dijeron, no, tomemos las medidas adecuadas y ellos miren 350 personas fuera de peligro, ¿verdad? Así mismo es. Ahora Guatemala es la atención del mundo, al igual que Hawái con Kilauea, pero en ese sentido ya ellos habían tomado sus previsiones. Sin embargo, lo de Guatemala fue un tanto sorpresivo, rápido, y yo me pregunto, usted como embajador y estando aquí en República Dominicana representando a su país, ¿qué necesita Guatemala en este momento? ¿Cómo la comunidad internacional, sobre todo los países que tienen algún tipo de acuerdo de cooperación con Guatemala, pueden facilitar ayuda, pueden colaborar para tratar de mitigar un poco el daño que se ha hecho y tratar también tal vez de rescatar a las personas que todavía puedan estar en algún escombro? Sí, Guatemala tiene una entidad que se llama CONRED, Comisión de la Prevención de Desastres, y monitorea volcanes, monitorea ríos cuando se desbordan y está muy pendiente también del sistema telúrico de los temblores, ¿verdad? Entonces, esta entidad es como el ente rector de eso y ellos están haciendo sus evaluaciones y ellos han evaluado que con las personas que están trabajando ¿Es pueden manejar, suficiente? es suficiente, digamos, rescatistas, etcétera. Ahora, posiblemente vayamos a necesitar, miren, el pueblo de Guatemala es uno de los pueblos más solidarios, dicen, porque pasa algo e inmediatamente la radio, la televisión, la prensa, se empiezan a hacer recaudaciones y pues en términos de 20 horas ha llegado una cantidad de ayuda enorme, comida, bebida, ropa, etcétera. Conred ha evaluado y dice, mire, en este momento no necesitamos ayuda internacional porque lo podemos sacar nosotros acá. Sin embargo, está una entidad que se llama la Cruz Roja Internacional Así es. y ellos han evaluado y dicen que posiblemente vamos a necesitar medicinas, vamos a necesitar temas para tratar La tratamiento de piel. quemaduras, etcétera. Y entonces se habilitó una cuenta internacional para todos aquellos que quieran apoyar el tema de ayudas, pues ahí se da un procedimiento de cómo hacer los depósitos. Localmente, la Asociación de Guatemaltecos Residentes en República Dominicana va a poner a la vista también una cuenta por si quieren depositar alguna ayuda en esta cuenta y luego hacerla llegar directamente a la gente afectada. Nosotros como embajada apoyamos y acuerpamos cualquier iniciativa que vaya en beneficio de la gente que en este momento está padeciendo. Oficialmente, Conred no ha dicho, miren, porque internacionalmente lo que pasa en el sistema de los protocolos dice que primero el país se debe declarar en situación de desastre y segundo, decir qué necesita de la ayuda internacional para que empiece a llegar, pero ellos todavía no lo han hecho. Mira qué interesante. Muy interesante. Otra cosa, embajador, el tema de que tal vez la ayuda en estos aspectos no lo necesiten, pero hace unos días, creo que ayer, si no me equivoco, los resultados de la tormenta María en Puerto Rico no solamente dejaron vidas destruidas, sino que a raíz de eso y de los tormentos asociados a la misma situación, más de 200 personas se suicidaron por el tema psicológico. ¿Necesita la población guatemalteca esa atención? ¿Tienen ustedes también esto previsto para la gente que ha perdido a alguien en esta área? Sí, mire, esta entidad que es la Conred tiene esa parte de seguimiento y quiero decirles que hay historias muy trágicas. Por ejemplo, la de un señor que se llama Concepción, que él cuando sucedió la primera explosión, sacó a su mamá de 86 años, la sacó cargada y la llevó hacia abajo. Luego la segunda explosión y cuando regresó vio todavía que su papá estaba tratando de salir, trató de correr en medio de la lava y como ustedes saben es algo muy, muy incandescente. Entonces cuando él se paraba le empezó a deshacer los pies con Ay, todos ay, los ay. zapatos. Entonces, y él ya no siguió caminando, se regresó y se sentó a la orilla de la carretera, pero se le miraban las quemaduras y él fue considerado como un héroe, ¿verdad? En esa situación y murió el día miércoles. Qué triste. Fue, digamos, devastador.
Se sabe el caso de una señora que perdió 36 familiares. Sí. Imagínense esas historias tan tristes, la verdad que dan mucho sentimiento y uno quisiera decir, mire, ¿cómo podemos hacer para ayudar en eso? Y entonces ahí es importante la ayuda psicológica. Yo creo que valdría la pena ver si podemos pues hacer un aporte de algún país amigo o si localmente la Asociación de Psicólogos podrían estar apoyando pues este tema, ¿verdad? Que es también muy importante, ¿verdad? No hemos tenido ningún suicidio por el momento allá en Guatemala, sino que gente más bien preocupada por saber dónde están sus familiares y dónde quedaron sus hijos. Porque miren, hubo jóvenes que normalmente se iban y tomaban fotografías en un puente. Y entonces hubo quizá unos 8 o 10 jóvenes que por ir a tomar la fotografía, el video, se vino la lava y lamentablemente se encuentran desaparecidos. Son de los jóvenes desaparecidos por querer filmar esa situación que antes no era peligroso, pero pues como todos sabemos en esta ocasión sí fue muy grave. Así mismo es. Evidentemente que los fenómenos naturales y estos desastres no son 100% predecibles. Nosotros en República Dominicana no tenemos mucho conocimiento en lo que es el tema de volcanes, pero ¿se podía prever que esto podía pasar o cada qué tiempo puede un volcán tener este tipo de reacción? Tengo entendido que la última vez que pasó fue en el 74, algo de una magnitud similar, porque no fue ni siquiera tan grande como esta. ¿O cuáles son los protocolos como país que ustedes tienen establecidos para este tipo de casos? Sí, mire, tanto para situaciones telúricas y para explosiones volcánicas, no hay una forma de predecirlo en ninguna parte del mundo. ¿Cómo predecir eso? Pero sí hay cierta sensación, digamos, en el caso de los volcanes, hubo 3 explosiones antes que si se hubieran tomado las medidas correctas, se hubieran podido salvar muchas vidas. Pero realmente, imagínense, nosotros tenemos 33 volcanes, 3 hay activos, nos acaban de informar que hay otro volcán que está entrando en actividad, también el volcán de Pacaya, el volcán de Santiaguito, etcétera, y entonces... está intensa Guatemala, Está intensa, sí. Está bajo fuego. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Así es, señor Rudy, agradecemos tomar su tiempo para venir aquí con nosotros a conversar sobre la situación de Guatemala. Nuestros televidentes, ya saben, le estaremos compartiendo por las redes sociales las informaciones para sus aportes, así que recuerden seguirnos en las redes sociales, @despierta_rd, y bueno, siga con la programación de nosotros porque tenemos otro invitado a continuación para tratar el tema de ley de partidos. Los restos del reconocido locutor Buenaventura Bueno Torres fueron velados la noche del pasado miércoles en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Como un maestro, el maestro que siempre fue, el maestro que daba clase en el aula, pero que daba clase en la redacción, pendiente a cómo hacíamos las noticias, cómo las redactábamos. Yo trabajé en 2 versiones con él allá porque tuvimos un noticiario, se llamaba Minuto a Minuto en Independencia FM. Él era la voz locutoril con Gustavo Olivo y además también en la parte ya de Noti5, ¿verdad? Que era que ya se llamaba el noticiario. El cementerio Cristo Redentor será su última morada. Paz a su alma. The Republic es la agrupación de baile dominicano que está participando en el reality show de la cadena NBC. Estamos siendo representados por los chicos de Núcleo Extremo. Estos bailarines quienes nos están representando en el America's Got Talent en la temporada número 13, siendo este el programa más visto y famoso del mundo. Para Despierta RD, Gabriela Melo.
Gracias a Gabriela Melo con los espectáculos en el desarrollo de Despierta RD desde las 6 de la mañana, llevándole todo un compendio de informaciones a todos los niveles. Vamos a darle la bienvenida a Víctor de Asa, diputado del Partido Revolucionario Moderno, diputado por Santiago. Buenos días. Buenos días, señor de Asa, ¿cómo está? Buen día a ustedes, Lorena y Alberto. Complacido de tenerlo aquí. Quiero aprovechar para saludar a mi niño que está en la pantalla, Víctor Alejandro. Ajá. Digo, papi, no deje de saludarme. Bueno, pues. Y le digo, sí, yo lo voy a hacer. Me dice, pero ¿y si se te olvida? ¿Y cómo que se llama? Víctor Alejandro. Víctor Alejandro. Bueno, Saludo para él. Lleva tu nombre, Víctor Alejandro. También un saludo te damos nosotros. La ley de partidos fracasó porque esos son los titulares que en el día de hoy están en las principales de los periódicos. Fracasó la ley de partido y en otro dice, ¿se aprobaría? ¿Usted cree que fracasó? Los 4 acuerdos, el libro. Nunca te dé por vencido. Nunca te... Haz siempre tu mejor esfuerzo. Naturalmente, el que hace lo que puede no está obligado a más. El PRM ha hecho su mayor esfuerzo posible para que esta ley pueda ya concretarse. Este esfuerzo de tantos años. Es una pena que la clase política no pueda dar un ejemplo de concertar. Yo creo que estamos haciendo un papel indecoroso en el sentido de que la población está desintonizada de nosotros, nosotros de ellos, porque la población espera que las próximas elecciones sean normadas por una nueva ley que haga más equilibrada la participación política, menos costosa, con reglas más claras, más transparentes y que se fortalezca la democracia interna. Y es un mandato constitucional y es lamentable que estando tan cerca de llegar a un acuerdo, hay como unos cambios de repente que a veces uno ni lo entiende. De hecho, la que fracasó fue la supracomisión que se formó, porque la supracomisión que debió haber trabajado conjuntamente con el conjunto de la comisión. O sea, Reinaldo y Rubén, es lo que usted dice. Sí, Reinaldo, Rubén y los voceros. Ahora yo me pregunto, junto con eso, ayer yo veía que unos se estaban tirando con otros, sobre todo ustedes de la oposición, que están atacando de que eso no se da, porque ahí ustedes ven no a Rubén y a Reinaldo, sino a Danilo y a Leonel. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? Pero el PRM ha sido bastante claro en su posición. Planteó desde un principio elecciones primarias con el padrón de los afiliados. Hicimos un esfuerzo para tener un padrón de afiliados. Planteamos que fueran simultáneas y que fueran organizadas por la Junta Central Electoral. Y hay 2 puntos en los que prácticamente coincidimos todos, que sean simultáneas y sean organizadas por la Junta Central Electoral. Y en esos mismos 2 puntos coincidimos en que si no hay posibilidad de acuerdo, no es imprescindible que sean ni simultáneas ni organizadas por la Junta Central Electoral. El PRM, aunque no ha variado la posición en el sentido de que creemos que en los países donde funcionan las elecciones con ley de partidos, el sistema de primarias cerradas fortalece la democracia porque fortalece el sistema de partidos y sin un sistema de partidos fuerte no hay una democracia fuerte y sólida. Sin embargo, hemos dicho que en aras de llegar a un acuerdo pudiéramos llegar a la intermedia, de que ni sean abiertas ni sean cerradas, porque si los juristas dicen que una imposición implica una inconstitucionalidad, bueno, pues que cada partido decida el padrón a usar. Y en eso hay prácticamente una cercanía. Por eso yo pienso que aunque la supracomisión fracasó y ha devuelto la pelota a quien debía tenerla desde el principio, que es la comisión especial, y rendir su informe, todavía hay posibilidad de que pudiéramos ponernos de acuerdo y que todas las fuerzas busquemos una redacción que acomode el lenguaje a usar a los intereses que supuestamente cada uno defiende. ¿Y por qué el sector de Leonel Fernández acusa al PRM de variar en su posición? Entonces, incluso ustedes hicieron una rueda de prensa, el bloque
de PRMistas para decir que ustedes no han cambiado, pero ellos decían que ustedes están cambiando a favor de la posición de Danilo Medina. Yo no estoy autorizado para decirlo, pero yo pienso que es una estrategia. Quienes han cambiado son ellos. Y algunos de ellos están planteando ahora primarias cerradas. Y yo tengo muchísimos videos del presidente Leonel Fernández diciendo que eran inconstitucionales las primarias cerradas y las abiertas. Si nosotros cambiaríamos, que no hemos cambiado, es para asumir la posición de Leonel, la que él decía, que no fuera ni abierta ni cerrada. Entonces, ¿una estrategia de quién usted dice? Eso es una estrategia, pero ¿estrategia De de los que quieren cambiar de posición y quieren decir que es el PRM que está cambiando de posición. Entonces, los leonelistas van a cambiar su posición, en vez de cerrada, quieren abierta ahora. No, al revés. En vez de que sean ni abierta ni cerrada, como ha planteado Leonel, están planteando que sean cerradas. Un término algunos medio, de ellos. Término medio. Entonces, nosotros, para cambiar de posición, incluso tenemos que reunirnos con el bloque de partidos de la oposición, porque la posición nuestra pudiera flexibilizarse. Sin embargo, en aras de que somos un conjunto de partidos políticos, tendríamos que dialogar con ese conjunto de partidos políticos. Y bueno, aquí hay una de dos. O se llega a un acuerdo o no hay ley. Y ahí en vamos. ese sentido, ¿qué es lo preferible? Que haya una ley, aunque cada una de las partes tenga que ceder, que no todas sus pretensiones sean llevadas a la ley, porque tampoco puede haber una imposición en una ley que va a generar las reglas para todos. Entonces siempre se ha dicho, y yo siempre en el lenguaje municipalista que me he desenvuelto por muchos años, aunque ahora soy legislador, yo siempre decía, miren, cuando daba curso y estaba exponiendo, si la gestión de lo público es para servir con eficiencia a la generalidad, a la ciudadanía, lo importante es que la ciudadanía sea parte. Asimismo, hago alusión a la ley de partidos. Si es para regir la vida y el funcionamiento de todos los partidos, lo importante es que los partidos sean todos parte de este esfuerzo. Y por eso es que no se ha llegado a un acuerdo. Pero yo pienso que, contrario a lo que algunos piensan, que hemos fracasado en términos de la ley, pienso que todavía debemos seguir haciendo esfuerzos para dotar al país de una normativa clara, eficiente, que transparentice el sistema de partido, el sistema electoral, y que haga menos costosa la participación política. Señores, es muy cara la participación política en la República Dominicana. Cuesta mucho obtener una posición desde un vocal de un distrito municipal hasta la presidencia de la República. ¿Y cómo evitarlo? Con la ley. Con la ley, porque la ley tiene mecanismos como por ejemplo, que abaratan el costo de la campaña política. Usted participó en la comisión bicameral que se aprobó en el Senado de la República. Así es. ¿Cuál es ese artículo que evita que para ser presidente de la República hay que buscar 1.000 millones de pesos? Y si es senador, usted tiene que buscarle 500 millones. Yo pienso que esa será parte de las cosas que, además del tema de las primarias, tendremos que revisar la escala y buscar una redacción que favorezca el que haya un tope al financiamiento, pero que no sea un tope mecánico, sino que pudiera ser un tope razonable. Pero, ¿en qué sentido se hace menos costosa? Bueno, empezando por la precampaña, haya un periodo establecido de precampaña y que no estemos en campaña y precampaña toda la vida, que las precampañas se limiten a lo interno de los partidos políticos, a tener contacto con la militancia, en los locales, a hacer actividades en los locales de los partidos políticos, a eliminar la bulla y la propaganda excesiva. Sobre todo. A eliminar el hecho de que una persona, porque tenga dinero, pueda tener, por ejemplo, las pancartas, carteles, spots de televisión, vallas gigantes. Es decir, tiene que haber unas reglas y un límite para todo esto. Y además que se prohíba con sanciones que establezca la propia ley el hecho de que se filtre dinero del narcotráfico y dinero ilícito a las precampañas, a la campaña política. O sea, hay muchas formas de abaratar la campaña. Y además,
una ley que tiene controles para el transfugismo, en el sentido de que si usted obtiene una candidatura en su partido en un proceso libérrimo, transparente, a usted no lo puedan despojar bajo ninguna circunstancia de esa posición que usted ha ganado, pero si la pierde, no puede ser candidato por ningún partido político en ese certamen electoral. O sea, hay buenas cosas en esta ley. ¿Por qué vamos a perder todo 70 y pico de artículos en los que ya estamos de acuerdo por 3 o 4 artículos? Ahora, ese es el punto. Justamente esos 3 y 4 artículos que están reteniendo la evaluación o la evolución de esta ley de partidos. Y todo lo que usted dice me obliga a pensar algo que razonamos. El que no está dentro de esas comisiones que estudian esta ley de partidos se puede decir o preguntar, ¿y no será todo esto una cortina de humo para alargar el proceso y que no le dé el tiempo a que se promulgue la ley? Porque como usted dice, y como diría un refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Si no hay ninguna ley que lo rija, ellos pueden hacer lo que quieran. Eso del caravaneo, del proselitismo, del estar con el transfugismo, son cosas que se controlarían y que dejarían desnudos a muchos que esas son sus estrategias para lograr una candidatura y una elección, o sea, ser candidatos o ganadores de algo. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Sería la intención de un grupo de que esa ley no se diera? Ya yo pienso inocentemente también. A veces no sé qué pensar, porque veo que por nimiedades a veces creamos situaciones complejas, casi insuperables. Yo siempre he creído en el diálogo. Yo siempre he creído en el que es posible que los intereses puedan equilibrarse y no necesariamente que la balanza esté de un solo lado. Si nosotros somos políticos y la política tenemos que cambiarla y los que vamos a la política tenemos que estar imbuidos de un espíritu de servicio y tenemos toda una población que espera de nosotros. A veces no sé por qué creamos cuello de botella, entaponamos las cosas por no tener un diálogo sincero. Lo primero que aquí falta es credibilidad entre los propios políticos que se sientan o nos sentamos a discutir. Vamos a una discusión, a una reunión y vamos prejuiciados, uno no cree en el otro, entonces así no puede ser, así no se llega a acuerdo. ¿Pudiera llegar el 16 de agosto y perimir de nuevo esta ley de partidos? Todavía queda espacio, todavía queda espacio y yo quisiera, yo me imagino qué será de los colegas diputados como Máximo Castro, que tiene tantos periodos ahí y que esta ley ha pasado en tantos periodos, tanta legislatura por sus manos. A veces yo pienso, y nosotros vamos a seguir cansando a la población, hablando del mismo tema, cuando la población tiene un sistema de salud casi al borde del colapso, cuando no hay oportunidades para la juventud que se gradúa y no sabe dónde trabajar, cuando hay tantas familias que no tienen vivienda y los que tienen algún miembro de su familia trabajando no le alcanza para el costo de la vida, para la medicina, para pagar los estudios de los hijos. Tantas cosas que hay aquí que necesita que la población, que la clase política, la clase gobernante y la clase política en sentido general elaboren un plan para ir saliendo de las situaciones que agobian a nuestra gente y hacer un pacto entre la clase política. Cuando no somos capaces de lo mínimo, no seremos capaces de lo máximo. Entonces la población puede llegar a un nivel de desesperanza y hasta generar situaciones lamentables en la República Dominicana. Tenemos que ver el ejemplo de otros países. Bueno, pues precisamente usted diciendo que hay que tocar otros temas porque la ley de partidos políticos ha provocado que otros temas que tienen los diputados y en la Cámara de Diputados estén en una gaveta porque lo que están discutiendo solamente es la ley de partidos, las primarias. Tienen alrededor de 2 meses que no se conoce ninguna otra cosa que no sea ley de partido y se está perdiendo el tiempo. Yo tengo en mis manos un proyecto de ley suyo muy interesante que habla sobre terminar con la discriminación contra la mujer y que además una ley de divorcio que estamos hablando que fue en el 1937. Háblenos de esta ley. ¿Cuáles son los beneficios
y cómo usted entiende que se puede lograr y si tiene el apoyo para aprobar esta ley. Qué bueno que toquemos otros temas. Yo tengo varias iniciativas, no solo esa. Hay en comisión una propuesta de resolución que elaboré en conjunto con el empresariado de Santiago sobre la ampliación y reconstrucción del puerto de Manzanillo, que está en comisión. Hay una reforma a la ley de registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales, que es más vieja todavía, es del año 1885, Wow. y que está también conociendo la Cámara de Diputados. Para el día de hoy está en agenda una resolución que procura que una comunidad que nunca ha tenido acueducto, como el Limón de Villa González, de donde es mi papá, Y tu donde colega Bolívar Francisco de Díaz Asa, Gómez, director del también. periódico El Nacional. Aprovecho para saludar a Bolívar Sí. y a mi papá también. Y otras iniciativas, una que busca, por ejemplo, que las personas cuando se jubilan o lo pensionan pierde el seguro de salud, y entonces ahí es cuando la gente más necesita de tener los recursos para su salud. Tenemos iniciativas en ese sentido y otras. Y bueno, hay una, yo siempre he dicho que una de la labor nuestra, y sobre todo los del PRM, que la M nos obliga a ser moderno, aunque fue un accidente, Sí. el de la M, porque era mayoritario y la Junta nos obligó a que cambiáramos y entonces nos pusimos modernos. Y una de las formas de modernizar es actualizar las leyes. Y bueno, la gente se casa, y yo digo, ojalá que dure para toda la vida, pero sabemos que no dura para toda la vida. No todos, pero sí algunos. o en su Algunos, mayoría. pero muchos se divorcian. Entonces, si hay también gente que se divorcia, pues creemos también una normativa que facilite a las personas y que haga menos costoso los procesos de divorcio y menos traumático. En un país de tanta violencia del hombre contra la mujer, lo más lógico es que impulsemos a la gente al diálogo, al consenso, a preliminares de conciliación y no a discutir en un tribunal su divorcio y sus cuestiones íntimas. Bueno, pues la ley establece que una pareja que no tenga 2 años de vida común no puede divorciarse por mutuo consentimiento. Eso no es discriminatorio. Es Si Alberto y Caminero y yo nos casamos ahora, poniendo el ejemplo, Caminero, Sí, disculpando a Patricia, y mañana en un mes decidimos que no, en la convivencia no nos compenetramos, los dos estamos de acuerdo y nos queremos divorciar, ¿tengo que esperar 2 años con él para poder divorciarme según su proyecto de ley? Así es. ¿Y usted cree que eso no es Es discriminatorio? discriminatorio, por eso lo estamos modificando en la propuesta que hemos hecho. Pero si una mujer tiene 50 años de edad y el hombre 60 años de edad, tampoco pueden divorciarse por mutuo consentimiento. La pareja del pueblo, ¿cómo fue que se le llamó Ajá. sí, sí. La boda al del matrimonio del La pueblo? boda del matrimonio Ahora es el del divorcio del pueblo. Ellos no pueden hacerlo por mutuo consentimiento, que es menos costoso, menos traumático. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque Porque no tienen 2 años de vida común. Ok. Y entonces nosotros estamos proponiendo que no importa el tiempo que haya transcurrido ni la edad de los contrayentes para que puedan divorciarse por mutuo consentimiento, pero además que el mutuo consentimiento, que favorece más la privacidad de los esposos, no tenga que ir a un tribunal de primera instancia, sino que quien te casa te divorcie. Que el oficial del Estado Civil, o mejor dicho, en la oficialía del Estado Civil donde contrajeron matrimonio, pueda inscribirse de manera administrativa el divorcio por mutuo consentimiento. Porque cuando las dos partes ya están de acuerdo y firman unas estipulaciones ante un notario público, ya no hay forma, eso se impone al juez. Si, con el mismo ejemplo, si ustedes dos se casaron y se quieren divorciar, se ponen de acuerdo, dialogan, bueno, pues van a un notario público, redactan sus estipulaciones, si tienen hijos en común, en las estipulaciones ante notario se establece a cargo de quién van a quedar los menores, cuánto es la pensión que el que no se quede con los menores le va a pagar a la otra persona, le va a aportar para su sostenimiento. Bueno, registran ese acto, le anexan las actas de nacimiento de los hijos, copia del acta de matrimonio y de los bienes si tienen, que también se ponen de acuerdo cómo lo van a distribuir y van al oficial del Estado Civil. Y si en ese matrimonio hay 2 hijos de ese mismo matrimonio, pero también hay un tercero que es o de la mujer o es del hombre, ¿qué pasaría con ese otro niño que no es hijo legítimo? Bueno, si no es de la pareja de la que se está divorciando, Sí.
eso tiene unas reglas normales. Es decir, usted no está obligado si no es hijo suyo, salvo que lo haga de manera voluntaria. Eso es otro régimen. Esto es una especie de divorcio al vapor, siempre que haya... No al vapor, porque en la actualidad existen los procedimientos. Hay uno que es por incompatibilidad de caracteres, pero que la mayor parte de parejas que se divorcian por incompatibilidad de caracteres, según las informaciones que poseemos, son personas, matrimonios jóvenes que no alcanzan los 2 años, y como la ley lo obliga a... Aguantarse. Sí, lo obliga a que tengan que hacerlo por incompatibilidad. La gente que decidió divorciarse, el que decidió divorciarse no lo para nadie. Bueno, Y Víctor, entonces van por esa vía. Víctor de Asa, diputado por Santiago. Muchas gracias. Pero es de Villa González, Así pero está es. aquí también de Santiago. Del Partido Revolucionario Moderno. Las puertas siempre de Despierta RD están abiertas para usted y para su partido, para que puedan exponer todas las cosas que ustedes quieren. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía desde las 6 de la mañana hasta las 8 con Despierta RD. Los convocamos. Loreni Solano, Así es. Diandra, que estuvo con nosotros en el día de hoy. Diandra Vázquez, Diandra muy buena. Vázquez. Y mañana viernes, distendido, estaremos aquí en una nueva jornada de Despierta RD. Será hasta entonces.